Nos encontramos entonces con Graciela Timpone, que es nada menos ni nada más que la hija de Francisco Timpone, el hacedor del Día de la Tradición. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy contenta de recibirlos, muy honrada por toda la obra que has hecho vos y toda tu familia, tanto desde tu abuelo, el gran poeta nativo Teófilo Olmos, inclusive con la ayuda también de tu mamá, de tu abuela, que fue una gran colaboradora de él. Y el abuelo sentía intensamente el folclore argentino en todas sus manifestaciones. Fue uno de los primeros en entrar a la agrupación base, que si bien no fue un grupo nativo, pero tenía un conjunto de intelectuales platenses, donde en cada uno de ellos también ardía esa llamita del folclore argentino. El hecho está que había artistas como Arturo Cianca. Arturo Cianca fue un pionero de la música folclórica argentina, era compositor de música. De todos modos, creo que su obra se ha perdido en su mayoría. Había una gran composición de él, porque era compositor de música, que se llamó Viento Blanco, que era maravilloso. Y continuando con la familia tuya, Teófilo Olmos fue poeta, gran poeta gauchesco, el autor de Pial de Volcao y de otro libro que todavía no se ha editado, Tinaja de Barro, creo Tinaja de agua. que sería necesario que las autoridades dieran una manito para ayudarlo. Hay sitios como la Universidad de La Plata que tiene sus imprentas, algún sitio donde ese libro debe ser publicado, incluso reeditado, Pial de Volcado, que es hermoso. Olmos fue uno de los primeros, junto con Justiniano de la Fuente, Francisco Timpone, que fuera toda la vida secretario de la agrupación Bases, y fue un grupo de intelectuales que llenó de orgullo a La Plata porque su trabajo se hizo sentir en esta ciudad. Ellos llamaban a intelectuales de América, de otros sitios, del Uruguay, y tuvieron un gran eco en la ciudad de La Plata, con muchas actuaciones, en la misma casa donde viviera el poeta Almafuerte, a quien todos ellos le rendían un culto especial. La Plata admiraba a Almafuerte por sus poesías tan profundas, tan humanas sobre todo, y era necesario que alguien levantara esa casa que estaba casi derruida cuando murió el poeta Almafuerte, y ellos llegaron en su conjunto a convertirla en un lugar de privilegio en la ciudad de La Plata. Lo hicieron nada menos que monumento nacional, que está en la calle 66, 5 y 6, y con sus puertas siempre abiertas para el que quiera conocer ese sitio. Hoy muy bien guardado. Yo siempre hubiera querido que cuando mi padre, que fue el hacedor del Día de la Tradición, trabajaba como asesor en la legislatura de la provincia, lo tenía todos los senadores a sus órdenes, ¿no es cierto? ¿Quién a quién? Y él insistió tanto en la legislatura, yo no sé cómo no lo echaron, mi padre. La cuestión que él, en forma constante, él quería una ley para el Día de la Tradición. Y él dijo que ese día no iba a ser feriado en La Plata, y miren qué bueno, iba a ser un día hábil como tantos, y iba a haber escuelas, y en las escuelas se iba a implantar danzas folclóricas. Yo he tenido en mi escuela secundaria cursos de danzas folclóricas que nos enseñaban, pero sobre todo a los chicos también hay que hacerles saber
el valor del campo y de sus tareas y de sus obras. Prácticamente todo el alimento nuestro viene de allá. Entonces, qué bueno sería que se hicieran visitas guiadas cuando un campo está cultivando, cosechando, la cantidad de cosas que pueden emanar de todos esas cosas. Yo te conté como muy risueño el caso porque yo sé que la ley que hizo mi padre, que ayudó a hacerla, fue el inductor de eso, que mi padre quiso que fuera día hábil, pero siempre me hubiera gustado a mí que hubiera habido un curso, un pequeño curso, unas horas, así como hay gimnasia, como hay distintos horarios en la escuela primaria o secundaria. La obra de la agrupación base no estuvo terminada hasta que se redactó la ley del Día de la Tradición. Eso se hizo en el año 39, acá en la legislatura de provincia, pero los básicos, con el tiempo, se irradiara a todo el país. Eso después se hizo que estuvo Comodoro Guiraldes, no sé, la ley se hizo así. O sea, ya es todo nacional, cosa que está muy bien, y es necesario progresar. Eso fue en televisión, haber conocido todos esos lugares en las distintas provincias, porque yo he visto Catamarca, Salta, hasta ayer estuvo Tierra del Fuego, que fue maravilloso. En fin, que todo eso nos ha hecho revivir un poco leyendas, mitos, conocimientos del campo, conocimientos de cada provincia, sus productos regionales, sus ponchos, todo eso nos gusta a los argentinos. No todos pueden tener acceso a viajar tanto, a ir a Salta, por ejemplo, personas mayores, pero hemos visto de una forma tan linda todo este año que realmente yo felicito a todos los integrantes que estuvieron, lo mismo los locutores, esa locutora que tiene siempre esa sonrisa tan linda. Bueno, me ha encantado realmente, es una cosa amena, una cosa inédita en el televisor argentino y muy completa y nos hace pensar y conocer todo lo bueno que tuvo el folclore. Por eso era común que en la agrupación Bases dijeran la tradición es la raigambre de oro de la historia, vos lo habrás escuchado. Ahora esa frase nos induce a pensar en todo lo nuestro, en todo lo pasado, en todas las costumbres del gaucho argentino tan sanas, tan buenas, donde en esa época, en las primigenias épocas del gaucho, la naturaleza les daba todo el alimento lo tenían de la naturaleza misma, ¿no? O sea, era una vida de conocimiento inclusive de lo que es la naturaleza. Y toda persona que se acerque a ella, toda persona es de un espíritu muy bondadoso, que admira los bienes naturales y que se siente mejor. Muchas veces nos hemos sentido un poco inhibidos en la ciudad grande, en la ciudad llena de autos, en la ciudad que no damos más, son cosas que da el modernismo, pero uno añora muchísimo. Graciela, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos sabés que nosotros desde el Fortín iniciamos la gestión para que la plazoleta donde está emplazado el monumento al gaucho se llame Francisco Timpone, porque aquí en la ciudad de La Plata es como que necesitamos que la figura de alguien como fue don Francisco Timpone se destaque. Sí. También me hubiera encantado de que, como habíamos hablado en alguna oportunidad, que alguna calle de la ciudad de La Plata se llame también Francisco Timpone, que es una deuda pendiente, eso, ¿no es cierto? Llamar al revisionismo histórico y algunos llamados así, grandes personalidades. Recordemos un poquito la historia del monumento al gaucho.
claro. Que es un emblema, un símbolo, ¿no? Sí, sí. Ahí mi padre, porque yo la ley del día de la tradición, fotocopiándola, la he dado en casi todos lados. Vos creo que tenés que tenerla. Sí la tengo, sí, Vos sí. la tenés, que son como 30 y tantas hojas. Después también di otra en la biblioteca donde fuimos, donde me dieron el diplomita, la biblioteca de Tolosa, Mariano Moreno. Ah, Mariano Moreno. Claro, que se la di también, ¿cómo se llama este muchacho tan gaucho? Marcelo Filiol. Marcelo Filiol, que tiene una audición folclórica. Sí, sí, siempre están entre. Yo una vez sentí que el monumento al gaucho está hecho con un material que no es muy fuerte, que tiene esas rugosidades, ¿viste? Para hacer el pelaje del caballo, y que se estaba deteriorando mucho. Eso me dijeron, no sé si será por parte de alguna persona bien entendida, pero sería hora también de avanzar, adelantarse, a ver en qué condiciones está, viste que hay que arreglarle la rienda, sí, sí. y que eso se haga. Eso sería muy, muy conveniente. Sería importante por ahí que haya ordenanzas para preservar todo lo que hace a las emblemas o símbolos folclóricos e históricos, ¿no? Claro. ¿Pensás que es importante eso? Claro, y como no, todo es importante, todo nos atañe a nosotros, todos hemos admirado siempre a nuestro folclore, en la danza, en el 28 de septiembre de 1890, nada menos que en los pagos de Ayacucho, el único que nombra a Martín Fierro, de que donde ganó tanta plata como a Gobernita. Bueno, ahí él siempre hablaba mi pueblo de Ayacucho, y realmente el recibimiento que me dieron a mí cuando fue extraordinario, porque hasta salió en el televisor de allá, me mandaron llamar enseguida, han sido buenísimos conmigo. Y hay una señora de allí, un matrimonio, que cada vez que está la fiesta del ternero nos invita. Este año fuimos también, estuvo hermosa, muchísima gente, se llena de personas que van de todas clases de los pueblos, ciudades de la zona, con las artesanías que hacen allí muy buenas, en cuero, mates, me traje uno. Y hay una historia también con Gato y Mancha, ¿no? Los dos caballos. Bueno, Gato y Mancha están en el museo, tienen un museo admirable, es una vitrina. Les mandé 21 libros para 21 escuelas de Ayacucho, para que cada maestra, cada grado tenga un ejemplar del libro de poesía, porque mi padre fue, además de gran admirador del folclore argentino, no es más que ver la biblioteca de él, pero los libros folclóricos que hay acá son maravillosos. Se escribía mucho sobre Argentina en los años 30, 40 y 50. Eran libros muy valiosos que acá se conservan todos, admirables. Siempre me quedó grabado un libro que se llama El mito, la leyenda y el hombre, referentes acá a nuestro país, escrito por un profesor santiagueño, si saben de folclore de santiagueños, pero admirable, porque lo tomó de antiguas versiones que van pasando de boca en boca. Hay, por ejemplo, canciones de cuna en mapuche. Tiene la historia de las mujeres llamadas las médicas, que un día lo peleé a un médico mío, el que fui a ver hoy, porque ellos sí, bueno, tienen razón, defienden la ciencia, yo también, pero cuántos elementos de la vegetación argentina hoy son productos medicinales o que integran los productos medicinales, eso no hay. Ahora, ellas, ¿cómo hacían para saber que tal cosa le iba a hacer bien al estómago? Bueno, por enseñanza de sus progenitores, o sea, eso venía de miles de años a lo mejor, sabiendo eso, y recién lo tomó la farmacopea argentina para hacer medicamentos. ¿No es cierto? Muchas cosas. Sí, sí. O sea, es un libro que realmente había libros como El mito, la leyenda y el hombre
que no se tendrían que perder para la historia, ¿no? Por eso a mí también me gustó tanto, mi padre lo juntaba acá en el fichero, todo lo que fuera actos folclóricos desde el año 39, que se instituyó la ley del Día de la Tradición, hasta prácticamente hasta que él vivió. No con todos tuvo mucha suerte, pero es una manera de conocer cómo se ha hecho año tras año los actos del Día de la Tradición, que llegó a ser la fiesta más hermosa de la ciudad de La Plata. La Plata tenía ese privilegio. Venían caballadas de Río Grande do Sul y del Uruguay. Sí, sí. Con unos empechados que yo no lo volví a ver nunca más, maravillosos, eran maravillosos. Los de acá también, porque Justiniano de la Fuente tenía un hermoso prendado, esta foto. Esa es la que yo tengo, que vos me diste. Que vos la tenés, sí. Que le hice duplicado. Pero ahora, yo tenía ganas este año, después no pude ir al final porque fui a... porque cuando quería ir a la Montonera, que había una cena, un almuerzo, no sé, en junio pues creo, a mi hijo se le rompió el auto, qué sé yo, no me puedo llevar. Pero yo les hice, es muy linda la Montonera, ¿no es cierto? Es un lugar, ¿te acuerdas que vos estabas también? Sí, sí, vamos seguido nosotros. Les hice una ampliación de esta foto, una gigantografía grande, para que la tengan. Allí creo que hay una biblioteca. ¿Ese es ese Francisco? No, este es el hijo de Justiniano de la Fuente. Esta es la casita donde mi padre se inspiró para hacer el Día de la Tradición. ¿Viste que yo te puse en el trabajo, te puse, hay que agregar la foto? Sí. Esa es la foto que había que agregar. Bueno, ahí asado. Sí. Y ahí en la ley del Día de la Tradición comenta eso, de quiénes estaban ese día en ese asado. Ajá. Ahí Visita te puede ayudar con las fotocopias que te di, que creo que si le di a tanta gente, mandé hasta a San Clemente de Cuyú, ¿cómo se llama esa? Le mandé a Don Segundo Sombra. San Antonio de Areco. San Antonio de Areco, se la mandé al intendente, porque ellos siempre hacen pica con el asunto del pariente que se murió ya, el Comodoro Guiraldes, que decía esta ley de extensión. Sí, porque se adjudicaban como que era de ellos todo. Sí, claro, esta ley se llama la ley nacional y es la ley Guiraldes. Y era toda mentira, porque salió de acá. La primera ley fue la de mi padre. Claro. Y lo demás, y en esa misma ley de mi padre, mirá vos lo que son las cosas, pedían los básicos que se hiciera nacional, todos los básicos en cuanto pudieran. ¿Y qué pasó? Fue en el año 39, ya en el 40 no había legislatura, se había cerrado todo, no se pudo hacer otra ley, una ley así. Extendida a todo el país, pero ellos tuvieron la iniciativa de querer hacerla y la tomó Guiraldes, vivo, en todos esos años que habíamos. ¿Y Guiraldes quién era? El tío de él, creo que era tío, ¿no? Era Comodoro. Era gente de mucha plata y tenían campos y se querían adjudicar todo. Sí. Porque en San Antonio de Areco se hizo el primer desfile del Día de la Tradición. Sí. Entonces ellos se lo tomaron como si fueran propios, pero en realidad la ley salió de acá, pero ellos se adjudicaban como que eran de ellos. Inclusive hasta la revista Villique. Ellos comentaron que en el tiempo mínimo que pudieran lo iban a hacer los básicos, lo iban a hacer nacional. Y eso consta en la ley de ese deseo de ellos. Eso hizo mi padre que lo pusiera. Graciela. Sí, deja, yo ahora voy a... Déjala. O sea, todo eso consta. Pero, qué sé yo, los Guiraldes fue una vez delante de los almuerzos de Mirta Legrand, fue ahí a decirlo. Y yo me quedé así, me empezaron a llamar de todos lados, qué horror. Entonces, ¿quién era? Es verdad. Una cosa de lo más lamentable, ¿no?
Pero ellos siempre ganan, los comodoros, los almirantes, siempre Claro. les va bien, hacen cualquier cosa, eso sí, cualquier cosa. En la revista Villiquen también había salido eso, que después los desmintieron, como que eran de ellos el día de la tradición, había salido eso. No sabía, sí, Mm. tanto que yo miré Villiquen cuando era Cuando chica, era chica, claro, yo tenía tenía, todos los yo domingos. los tengo Y todavía. aprendí cantidad de cosas. Lo critican a Villiquen, pero el Vigil tenía cosas muy buenas y Sí, cuentos muy lindos sí, que muy nos didáctico. encantaron. Ahora parecen un poco exagerados, pero eran enseñanzas buenas. Yo conservé uno de los libros de mi padre, me los trajo todos. En 5 tomitos estaban todos los cuentos de Vigil. Mm. Y muy bien, a mí me gustó siempre mucho. Y muchas cosas de historia, no muy bien contadas, pero también a los próceres que tengo una amiga a la que aprecio mucho y que en estos momentos está pasando tensiones muy grandes, está con depresiones, tiene la misma edad mía, fuimos compañeras. Ella se casó, ella era hija de un médico muy bueno de acá de La Plata, se casó con un muchacho que era descendiente del general Guido, que lo acompañó a San Martín al Alto Perú, y que fue uno de los benefactores, porque fue uno de sus mejores coroneles, Guido, que ahora hay un pueblo que se llama Guido, en Ajá. la Ruta 2. Y por otro lado, eran descendientes de Lavalle, de Juan Carlos Lavalle, de una hermana de este muchacho que se casó con mi amiga, era en Guido Lavalle, la familia de acá de La Plata. Bueno, ella me dice siempre, no lo cuentes a nadie. Tuvo 5 hijos ella, 4 varones. La hija está casada con un arquitecto, vive cerca de la casa de ella, hace poco la fui a visitar. Y 4 varones que cuando llegaron las Malvinas se fueron a enganchar, a querer ir a pelear a las Malvinas, porque ellos eran hijos de, Claro. de personalidades de la historia, que están sin trabajo. Bueno, acá les estaba hablando de las fiestas del Día de la Tradición, que Sí. era lo más hermoso que tenía la ciudad de La Plata todos los años, que venían caballadas, tropillas maravillosas con emprendados hermosos de Río Grande do Sul, también de la Argentina, también del Uruguay, y en fin, el público asistía con muchísimo orgullo, con muchísimo calor que le daban a todas esas fiestas todos los años. Eso ya se suspendió. Lo mismo hace pocos años había desfile de caballos y de carrozas por la calle los días domingos. Eso también no se hace, creo. Para el noviembre se suele hacer. Ay, Por ojalá. supuesto que mucho más chiquito, pero Sé que se era hacen muy los desfiles. caro, sé que era muy caro hacerlas. Para el que tiene un caballo, Claro. tiene que, en fin, mucho dinero. Bueno, esta es la placa que le regaló la Federación Gaucha Bonaerense a mi padre. Y en esta placa reza, a ver, no traje mis anteojos. La Federación Gaucha Bonaerense al autor de la iniciativa de la Ley 4746, Francisco Timpone, La Plata, está la fecha. O sea, es esta hermosa placa que está en mi casa. Y yo tengo esta foto donde está el ranchito que en una noche reunidos un grupo de camaradas básicos en este ranchito que tenía Justiniano de la Fuente, que fue el segundo director de la Federación Gaucha Bonaerense. El primero había sido don Santiago Roca. Y en este ranchito, en este humilde casita que tenía en Punta Lara, es donde se reunían de vez en cuando en un asado que les convidaba a Justiniano de la Fuente. Y ahí fue donde mi padre se inspiró y le dedicó al grupo que había ese día, que eran muy pocos, eran 5 o 6 nada más, el deseo de él de que se constituyera una ley del Día de la Tradición, que felizmente se hizo.
Y así lo vi a mi padre luchando todos los años, siempre lo veía los 3 días que se celebraba acá, el Día de la Tradición, que era el 9, 10 y 11, no era un día, eran 3 días, Sí, sí. pero no había ningún feriado. Y se daban clases alusivas en las escuelas. O sea, yo esos días lo veía directamente jadeando de un lado para otro, para llegar temprano a un lado, a otro lugar, porque había muchas fiestas diseminadas en toda la ciudad, una cosa muy linda. Pues, eran actos hermosos y una pena para la ciudad que todo eso tan lindo se haya perdido. Claro, no salen estas cosas muy bien, ¿no? Y sin el apoyo estatal, pero se hacían las cosas, muchas cosas, muchísimas cosas, disertaciones, y a propósito se había hecho donde está el monumento al gaucho y está José Hernández, que en toda esa zona se iban a celebrar reuniones esos días de bailes, de comidas, de exhibición de ponchos, de venta de artesanías, y eso también está diluido, pero tendría que volver, Sí, porque es sí. una zona muy buena para que se vuelvan a hacer esas cosas que no costarían tanto, le costarían a los artesanos ir hasta allá, ¿no es cierto? Son todas ideas, cosas que a mí me han quedado grabadas, como me quedaron grabadas las reuniones en el día mismo, 10 de noviembre, que se hacían la llamada velada de gala en el Teatro Argentino, donde en esa época era obligatorio que fuera el gobernador de la provincia. Y yo lo digo en mi libro que yo era muy chica, tenía 6, 7 años, veía a los bomberos son la guardia del gobernador, con los cascos esos de bronce que relucían con las luces del Teatro Argentino, y yo me encandilaban, pero siempre teníamos un palco ahí que lo mirábamos. Eran espectáculos muy buenos, que sería también bueno que el Teatro Argentino se adhiriera y volviera. Se suele hacer en el Coliseo Podestá, algunos años Y se han pero hecho, antes se le ¿no? daba Teatro Argentino y se consiguió. Claro, sería mucho mejor. Yo lo conozco, que nació casi acá al lado de mi casa, y que cuando nació yo le llevé un babero al autor del edificio, Ujú. que fue decano de la Facultad de Arquitectura, que no sé si podría pinchar un poco, ¿no? O no sé, tampoco lo quiero molestar, pero era muy lindo eso, de las fiestas de cada ciudad, como han hecho la de los provincianos, son muy inteligentes, ellos conservan esas fiestas, las conservan, las vuelven a reeditar todos los años. Entonces, sería bueno que en La Plata pasara lo mismo, pero acá lo primero que quieren es que sea día feriado y se van por la ruta 2 todos y no vuelven hasta el lunes. Entonces, como uno recuerda esas cosas, sería lindo que volvieran. Sí, sí. Claro que el día 10 de noviembre va a caer justamente siempre en un día de semana, día hábil, este, en fin, todo lo dejo librado a los que saben más que yo. Relataba lo siguiente. Acá vino una vez el poeta Artemio Arán a mi casa, que era de Mm, Córdoba, que era muy conocido en esa sí, 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 época. tiene un libro muy Artemio lindo. Arán, el padre de él, tenía una persona que le cuidaba el campo, y tenían entre la gente que les trabajaba a un hombre en esa época, yo le hablo de la poesía del año 1940, por ahí, 39, había sido soldado de San Martín. O sea, todo lo que él decía era palabra sagrada para los demás, porque él relataba en vivo todo que él lo había conocido a San Martín y que era necesario, que vos lo vas a ver en el libro que te dará Estrellita, o si no se Sí. me acordás, te doy uno para vos. Este, Hacía relatos que se impresionaban todos, era la historia viva, esa historia que después se fue a fijar en la revista Caras y Caretas, Mm, que mi padre guardó muchos números, mi hija no sé dónde se los llevó,
Pero la cuestión que en esa revista, ¿por qué es tan cara esa revista que se pagan muchísimo por los ejemplares? Yo tengo dos. Porque se escribían cosas de historia verdaderas. Ahora quieren saber si el mejor fue Mariano Moreno o si fue el otro que Vamos a fusilaron. decir que Graciela fue directora de escuela rural, ¿no? Gran sacrificio el tuyo, ¿no es cierto? El mío. Sí, cuando ibas a las escuelas rurales, que tenías que caminar tanto para poder llegar a la escuela, Bueno, con lluvia. yo me acuerdo que yo fui maestra en Punta Lara, en Punta Lara, y que pertenecía a un instituto de menores, de chiquitos. Sí, ahí estuve 5 años. Eso sí, esperaba el micro. En el año 56 había un solo micro de la línea 75. Yo no sé cómo la municipalidad lo permitía. Era una sola unidad que hacía todo el recorrido, año 56. Entonces, casi no iba nadie. En el mes de junio, por ejemplo, ¿quién iba a ir a Punta Lara? Nadie. Iba un pescador que fue famoso, Nelo Príncipe, creo que se llamaba, que iba todos los días con su caña de pescar. Íbamos a las 7 de la mañana. Llegábamos allá y no se veía, no nos veíamos las caras unos a los otros, ¿no? Lástima que ese edificio, el Palacio Piria, se vino abajo, no Sí, lo cuidaron. una pena, Eso fue un crimen, una pena. realmente, que lo había hecho Piria, una persona de gran posesión, de gran fortuna, del uruguayo. Iban a hacer un casino en un primera instancia. Posiblemente, sí. Esa era la idea, Querían ¿no? hacer una vez, nunca fue, siempre se estancó. Yo esperaba el micro, 2 horas y media para ir y 2 horas y media para volver. Y ahí se te iba todo el día. Claro. Ahí estuve 5 años. Después estuve en otro instituto de 16 años y allí hice una biblioteca muy linda y la conseguí por amigos de mi padre que me dieron muchísimas cosas. Uno de los que más me dio fue Marshall Nelson, un hombre norteamericano a quien él desde Estados Unidos le escribió a mi padre para que le hablara sobre la novela de Benito Lynch. Bueno, Benito Lynch fue un autor que vivía acá en La Plata, que nunca se le dio el mérito que tuvo que haber tenido. Mi padre hizo lo indecible para hacer en la casa un museo con sus obras. Se han perdido casi todas porque todo depende de la buena voluntad del editorialista, que pone lo que está en auge para poderlo vender, pero no a lo mejor lo que es verdadero. Las novelas de él son maravillosas y son muchas, y son todas del campo argentino. Fue un psicólogo de La Pampa. Se vio en El Inglés de los Huesos, que fue una película, ¿no es cierto?, magnífica, esa vida de soledad de las chicas de allá, sí, y el norteamericano que venía. Bueno, la cuestión que este hombre hizo una tesis sobre Benito Lynch y toda la ayuda que le dio mi padre por cartas, le escribían cartas. Él vivía en la zona de Nueva México, fue rector de una universidad. Y le agradeció tanto que se tomó un avión, se vino a mi casa, me llevó a la librería de don Martín García, que fue uno de los mejores libreros de La Plata, porque era un hombre de una erudición única. Eran los libreros que se conocían todos los libros, los leían, les gustaba leer, y entonces le decía a mi padre, mire tal libro, tal otro, y él los compraba, que están acá muchos de ellos, y a la vez le aconsejaba en los cuentos que me iba a traer a mí, maravilloso. Mira, yo he leído unos cuentos de Oriente, de chica, pero extraordinarios. Me sabía las comidas de la raza árabe, turcos, las costumbres, o sea, uno iba aprendiendo de cada país un poco en esos cuentos tan lindos, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Ya no existe el librero verdadero. Ese librero que no era un comerciante, era más bien un erudito. La tradición es la raigambre de oro de la historia. Es decir, que todos nos sentimos atraídos y también muy curiosos de la historia, de los gauchos, de sus costumbres. Ese gaucho que, como te dije hace un rato, la naturaleza le daba todo.
tenían desde vacas, se perdían en el horizonte, se veía siempre una línea ondulante, eran todas las vacas que estaban allá a lo lejos, y allá era la carnicería de ellos. Después tenían ciervos, ciervitos de acá, los huemules, todas esas razas. Y la fruta, las verduras se las daba la naturaleza misma, y mucho mejor que las de ahora. Sacar una fruta del árbol es algo 1000 veces mejor. A mí se me secó el ciruelo hace poco, porque necesitan ser fumigados, necesitan hasta el aire, la tierra, todo está mal contaminado. La tradición nos enraiza a todos, es como una raíz que nos obliga a curiosear en lo de antes. Yo me acuerdo, por mi edad, cuando acá venía el lechero con el carro, entraba hasta la cocina, las puertas siempre abiertas, dejaba exactamente sus litros de leche que se le pedía y se iba. Acá hubo una señora muy anciana que todos la querían en el barrio. Era la cocinera del primer escribano que tuvo La Plata, que vivía acá enfrente de mi casa. Yo iba a veces a jugar con las nietas cuando era yo muy chica. Y un día la echaron, porque ya la cosa no andaba tan bien, el escribano estaba más enfermo, y ahí se echaba a una persona del trabajo sin ninguna contemplación. Ella tenía a su cargo el criar a una hija muy enferma, muy asmática, y la cobijaba, la amparaba, y a un hijo también de esa hija. Pero esas personas que eran así, sacadas de su trabajo, era una injusticia grande. Y venía, cuando ella las dejaron, le echaron, la verdadera palabra, empezó a venir a las casas de acá, de esta zona. Lavaba como los dioses. Ella la ropa, las sábanas las ponía en el césped, en el pasto, pero venía únicamente los días que el sol picaba mucho. Entendía que daban esas sábanas que era una gloria. Cuando acá se hacía un asado, la llamaban a ella. Hacía unas empanadas maravillosas. O sea que era la verdadera empanada de la provincia de Buenos Aires. Ella sacaba el molde de un plato grande, de los platos de antes. Eran grandes las empanadas, no eran chiquititas como ahora que le dan una cosa chiquitita. Sí. Y como ayer escuché por radio también que decían que la empanada de acá de la provincia llevaba pasas de uva. Así hubo una contradicción en la radio. Y realmente sí, llevaba pasas de uva, la de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que no, los salteños, por supuesto, dicen que no. Los salteños, catamarqueños, riojanos no quieren saber nada. Pero ella le ponía toda clase de cosas y salían, pero riquísimas. Eran hechas fritas, como es rica la empanada. O sea, sabía todo ella, y a veces hablaba sola. La madre de ella había vivido en la época de Rosas, y a mis hermanos les daba de comer la sopa y les hablaba de cuentos de Cuitiño, el lugarteniente de Rosas, ¿no? Que fue sanguinario, terrible. O sea, era un libro viviente. De esa manera se han hecho conocer muchísimas cosas, muchas cosas. Y ella hablaba sola y no sabía que yo la escuchaba, lo que decía. Y a mis hermanos les daba la sopa. Mi madre era maestra de la escuela 5 y de la escuela 10 de La Plata. Se jubiló cuando yo nací. No, era más bien de ciudad mi madre, ¿no? Mi padre sí, mi padre por Ayacucho, terrible. Te diré, mi abuelo, el padre de mi padre, tampoco era italiano, pero era un italiano, una cosa que no hubo mucho caso. En el norte, personas que vendían los cristales de Murano famosos. Entonces se hizo como un concesionario. Él recibía y lo llevaba a mi padre y al hermano del domingo, iban al puerto a recibir las encomiendas que recibían de Europa para ser vendidas acá.
de cristales, de platos, de porcelanas, unos biscuits maravillosos, esos venían más bien de Francia, porque en Italia estaba la porcelana Capodimonte, que también es buena, y de eso vivía él, y vivía la familia compuesta por mi abuela, la madre de mi padre, y eran 7 hermanos ellos en Ayacucho. Y él quiso, estando acá en La Plata y teniendo ese trabajo muy lindo, si se quiere, ¿no? Es recibir esas cosas y después ubicarlas en bazares, en cosas buenas. Yo tengo acá algunas cosas de ellos. Pero vivía el hermano más chico y yo cuando vendieron todo yo no quise saber nada de cosas. Le pedí nada más una cosa que se le había regalado a mi padre o a la madre, pero nada más. Y él vendió biscuit, cosas maravillosas. Tenía un par de cazadores, una chica y un muchacho, uno sentado, el otro parado. Yo tenía 8 años y me quedaba así en la casa de mi abuela embobada mirando esa maravilla. Biscuit de porcelana de Sèvres, francés. Fue el intendente que había sido seleccionado por las elecciones. O sea, era radical en un mundo de conservadores, sobre todo ahí, estancieros, todos esos. Lo obligó a mi abuelo a que cerrara todo, porque mi abuelo compró una manzana de comercios en Ayacucho y tuvo una manzana de comercios él. Era la confitería más linda de Ayacucho, parecida a la confitería París de acá, así exacto, hasta las sillas Osler la recibían de Europa. Una confitería magnífica, porque él decía que los estancieros, que eran los únicos que tenían plata en esa época, necesitaban en su mismo pueblo, les quedaban unas leguas, por supuesto, a la estancia, pero se reunían allí. ¿Y para qué se reunían ahí? Bueno, con el conciliábulo de la próxima elección, era eso. En cuanto supo eso, el intendente de Ayacucho les puso un vigilante en cada esquina a la manzana de mi abuelo. Les cortó el agua y les cortó la luz. La gente buena de Ayacucho les daba el agua, porque el más chiquito era así, tendría 5 años. Y mi padre tenía 23 y el otro hermano 23 el otro hermano y 22 mi padre. Y les puso un policía en cada esquina, no tenían agua, no tenían luz, los vecinos lo ayudaron como 6 meses, pero no podía seguir así. ¿Qué hizo mi padre? Siempre el de las grandes ideas, como el día de la tradición, bueno, eso es máxima. Alquiló una cosa que se usaba mucho en esa época, era trasladar cosas, muebles, lo que sea, en trenes, furgones, ¿no? Tanto alimentos, nos mandaba del campo la fruta, o una vez mi padre recibió 40 huevos de avestruz. No te imaginas lo que era eso. Acá tuvimos que repartir, a todos nos sabemos qué hacer. Con un huevo se hace una tortilla entera, la más grande. Y bueno, y entonces no podían seguir así, tuvieron 6 meses, no podía entrar nadie, ni a la confitería hermosa que cuando yo fui, había señoras que recordaban a los abuelos que se habían conocido en esa confitería, porque era lo único que había. Claro. Y mi padre, ¿qué hacía ahí? Como tenía una manzana, era tan grande, yo tengo fotos de la casa, no tengo fotos de la librería, pero pertenecía a otra persona, pero tanto de la confitería La Perla, que fue famosa, como de la casa de objetos de arte, que mi abuelo recibía y también se los vendía a los estancieros, que podían ser mates de plata, mates de porcelana, piezas de porcelana. ¿Y cómo me enteré yo de eso? Yo me rompía la cabeza pensando cómo iban a venir de Europa mates. Y le pregunté la otra vez, este mes que fui a Ayacucho, y me dicen, no, de acá los estancieros mandaban que les hiciera con esa forma mates de porcelana de allá y de que eran mi abuela tenía una colección de mates hermosa, lástima mi tío porque dio todo. Y este señor que me hablaba, que tiene es un platero de allá, hace unas pulseras de plata maravillosas y hace por encargo mates y todo, que vive ahí en Ayacucho. Mejor dicho,
va a temporadas a Ayacucho y él vive creo que en Buenos Aires. Entonces mi padre no tenía ni un centavo ya. Mi padre y Domingo, el hermano, alquilaron los furgones. Ahí metieron todo lo que valía, todas las porcelanas, sillones, sillas Osler, todos los muebles de mi abuela. Mi abuela vino acá, pero ella tenía su cama de ese estilo español que se usaba antes, muy grande, con las cabeceras de la cama muy altas, con unas perillas, los roperos con su espejo. Trajeron todo. Al principio una casa muy modesta, muy modesta. Pensé que se entraba por un portón, yo todavía no había nacido. Y vinieron en el año 1913, creo que vinieron acá. Y habían perdido todo. Entonces mi padre, que ya había conocido algo de objetos de arte, de esas cosas, puso una casa. Era la época más bien buena, 1913, pero ya empezaba a declinar la plata. El año 1882 era floreciente, había mucha gente que había venido con, en fin, una situación económica muy buena, y así fue. Vendieron un tiempo, pero no mucho. Después decayó la plata, años 18, la Primera Guerra Mundial, 14 al 18, eso también repercutía en todos los italianos y españoles que en masa habían venido acá para salvar la vida, y después se sentaron la familia, ¿no? Bueno, así que las ayacuchenses todavía recuerdan la perla, ya que mi abuela ya vino con su marido y sus 7 hijos, 7. Más chiquito eran muy chiquitos, los que trabajaban eran mi padre y Domingo, que les llevaba un año. Eran 2 para mantener a todos los demás, todos. Y a la abuela la adoraban, era una mujer muy inteligente. Mi padre se me parecía a mi abuela, porque el padre era rubio de ojos verdes. Otra novela linda fue esa. Resulta que vendían en el barco, mi abuela tenía 14 años, quizá para 15 ya, pero era alta, grandota, y venía con la mamá y el papá. No va que el padre se contagia de esas enfermedades así muy graves y se muere en el barco. Eso tiene que haber sido una cosa terrible. El primero en ir y darle su pésame y ofrecerse a cualquier cosa fue mi abuelo, el rubio de ojos celeste, que ya le gustaba a mi abuela. Mi abuela de 14 para 15 años, que era muy grandota, ella no me parecía nada chica. En fin, son esas anécdotas de la familia, ¿no? Y vinieron acá y se quedaron acá. Felizmente, La Plata puedo contar con un poeta, con un intelectual, como fue Francisco Timpone, que luchó tanto por el Día de la Tradición, que consiguió al fin lo que quería. Ando y hablando a los senadores y diputados de la provincia. La mano derecha de mi padre era Mario Sureda, que era director, periodista del diario El Argentino, un diario que en una época tuvo mucha aceptación, pero después fue decayendo y absorbió todo el diario El Día, ¿no? Hasta que se disolvió ese diario. También escribía, muy trabajador, y casi siempre en las reuniones estaban mi padre y Mario Sureda. Sí, sí. Justiniano de la Fuente, no, él estaba en la Federación Gaucha. Claro. Era un ventarrón. Y después Arturo Cianca, el concertista, autor de hermosísimas piezas. Estaban le decían Guillaume Guillón, que era un periodista, un hombre muy conocido en el centro, muy alto, que también tenían, cuando se reunían para hablar sobre la poesía, hablaban sobre la poesía de Almafuerte, la desmenuzaban, la comprendían, o las poesías que ellos escribían en ese momento, o los artículos periodísticos que habían sacado.
Después había De la personas, plástica también, estaba ¿eh? Hombres de la Plástica también, Sí, porque estaba Attilio Boveri, Attilio fue el Boveri, mejor pintor que tenemos la casa acá platense. Attilio Boveri, que no se le han hecho todos los homenajes que tenían que haberle hecho, pero se perdió mucho de su obra. pero todavía se conserva su casa, hay un monolito Sí, la casa creo que en Gonet en está. Goné, me parece que la compró un hombre que no sé si es dueño de una línea de micros, puede ser, una Creo cosa. que sí. Sí, la casa de Boveri era una maravilla, daba una idea de lo que él era, ¿no? De ese espíritu único que tuvo. En la estufa a leña que tenía, decía una frase, aprende del corderito que cuando está mamando lo hace de rodillas. Porque, claro, para poder entrar, yo estuve en su casa, para poder entrar hay que bajar la Sí, cabeza y lo también. tiene así hasta acá, y uno Sí, tiene que bajar hacer para poder entrar, una ¿no? seña. Y Sí, es increíble. en la escalera que subía a los dormitorios decía con esas mayólicas hermosas, Mayólicas. aprende a subir sin descender, Sin descender, así es. aprende a vivir sin En cada descender. escalón tiene una frase. Una vez nos Increíble. atendió la señora de él que vivió consagrada, pero ocurrieron varias cosas. Ella donó para un museo, iban a hacer de él, y cuando vio que todo quedaba en la nada, ella se fue a la isla de la que está cerca de Francia, ¿cómo se llama? Esta isla donde también estuvieron muchos años, muchos siglos los árabes, que dejaron cosas muy buenas, y de ahí él trajo esas ideas de las mayólicas, porque él había sido, le habían dado el premio de un viaje de no sé si de un año o dos para ir a la Real Academia de italiana, allá en la Real Academia de Florencia, ahora me Florencia. acordé, en Florencia, que es donde están la mayoría de los museos, de los cuadros famosos, y no le gustó el ambiente. Él no lo dijo mucho, pero en esos lugares debe haber siempre un ambiente medio raro, ¿no? De quien quiere trepar más rápido. No lo habrán considerado lo que él valía, porque acá en La Plata era una maravilla, si para que la legislatura le diera el dinero, que en esa época tenían bastante poco, para becarlo y mandarlo allá, era una maravilla, obras de él hermosas. Y no le gustó y se fue allí sí, y bueno, entonces ¿qué hizo la señora? Las últimas piezas que le quedaban las llevó allá, hizo un museo. Soina Cafrune, que es también pintor y que vive también en Gonet, él siempre le hace homenajes Claro, a sí, Boveri. sí. Y Ella él, le hizo uno grande que yo estuve. claro, yo también estuve, sí. Claro. Y ahí fue donde llevé el álbum que se lo mostré al dueño de la casa de ahora. Y el abuelo le hizo un tríptico, ¿no? Una poesía que son 3 poesías. Sí, Y siempre cuando es el aniversario de Boveri, yo siempre la leo en la radio, ¿no? Siempre le hago el claro, homenaje a Boveri también. claro, Porque bueno, eran muy amigos, tengo muchas cartas de él con el abuelo, ¿no? claro, sí. Él siempre con su barba, y ya todo vino desde ese ideal folclórico de tremendo que tenía don Teófilo Olmos, ¿no? Que arrastraba multitudes, todos los básicos y siempre han pasado por allí. Mi padre creo que ya en esa época estaba un poco enfermo, tenía algunos problemas. Bueno, él había tenido un problema muy serio haciendo el servicio militar a los 21 años en Azul. Me había tocado Azul. Y resulta que era perfectamente sano y parece que hay una enfermedad que se llama quistes cigatídicos que ataca ¿El al pato? hígado. Ah, eso era una cosa. Está enterrado ahí en el. Ah, se murió. No, se murieron, los patos hace como 15 años. Yo me acuerdo que había uno que había dos patos. que andaba por acá. No, pues Eso se fue murieron hace el mucho. pato preferido. Sí. Sí. Se veía a todos A todos lados. lados. Lo alzaba Parecía y un me perro. empezaba a hacer Padre. sobre todo de tu abuelo, que era un gran impulsor de la tradición y atraía eso muchísimo. Y yo me acuerdo que después, desgraciadamente, se disolvió la agrupación Bases
En el año 45, el ejército Ah. era muy peligroso, Almafuerte, era muy peligroso. Al disolverse la agrupación base vino lo que hace la Federación Gaucha Bonaerense, y después de la Federación Gaucha Bonaerense vino la Comisión Permanente de la Tradición, las tres con la misma idea de preservar todo lo que sea la tradición, el desfile. La Federación Gaucha Bonaerense estaba cuando estaba Bases, Paralelamente o fue cuando ya, estaba antes, así, o por ahí. más o menos, claro, más o menos. Yo que sé, era paralelamente, porque Porque no sé de si la fue Fuente no iba a Bases, y era el presidente de Bases. Iba mi padre y iba Sureda, y le hacían todo el trabajito. Y de la Fuente le decía a mi padre, deja, hacelo vos, tal cosa, porque él tenía iniciativa, mi padre, de discursos, conferencias, exposiciones. Una vez hubo una exposición de ponchos que la señora vino de Catamarca con los atriles, todo, y las alumnas, y vendió unos cuantos ponchos. Y los colgaron en la pared de la habitación de entrada de la casa de Almafuerte. Al ser una pared amplísima, muy alta, habían colocado todos los ponchos. Cantidad de personas de La Plata compraron ponchos. O sea que fue una cosa interesante, educativa, y a la vez que le redituó a ella el sacrificio que se vio con las alumnas. ¿Y la mayoría de las veces se juntaban en la casa de Almafuerte, la agrupación? Todos los jueves. Ah. Desde el año 28 hasta el año 45. Y ahí... Claro, el abuelo al morir Almafuerte vivió ahí con mi papá y toda su familia. Estuvo viviendo. Sí. Para preservar todo eso. Una vez lo comenté en una charla, que es una nota de Mario Sureda. Y Mario Sureda fue el que escribió la nota sobre mi padre, elogiándolo, que él había sido el creador, estaba el presente, y con sus amigos que enseguida aplaudieron. Esa es una nota muy linda que hizo Mario Sureda, que era un poco como hermano con mi padre, ¿no? Y mi madre siempre hablaba con la señora de Sureda porque charlábamos, daban noticias, cosas. Bueno, Una época muy linda y muy brillante en cuanto a nivel intelectual de las personas que la componían, y aún el ambiente de cierta intelectualidad que había en la ciudad de La Plata. Hay que tener en cuenta que ya hacía muchos años que estaba la universidad en La Plata, con historia, con tantos privilegios que tuvo esta ciudad, por eso muy reconocida. Muchas personas, en vez del gran barullo de la capital federal, se venían a vivir acá. Familias enteras que venían por los hijos para estudiar. Mandaban a hacer invitaciones. Casi todas las reuniones se hacían por invitación. Y casi siempre tenían, además de una disertación de alguien muy interesante, había algunos de ellos que hablaban maravilloso. Yo he leído cosas buenísimas. Artemio Arán, ¿no? Claro. Hermosísimo. Ahora no sé si habrás leído la poesía de Artemio Arán, de mi padre Artemio Arán, el que tenía ese servidor que había sido soldado de San Martín. Porque ese hombre parece que él ponía algunas frases que deben haber sido de ese peón que tenían como soldado de San Martín en una época, y que siempre se quejaba que no había hombres como los de antes, decía, los de la época de él cuando él luchaba, cuando era joven. La conquista del espíritu se llama el libro. La conquista del espíritu se llama el libro. La conquista del espíritu fue un libro que escribieron cuando fueron a la casa de Artemio Arán. Claro. Que te señalan son todas las cartas. Qué cosa hermosa. Qué lindo que es ese libro. Está muy lindo ese libro. Sí. Y fueron a la casa de él, habrán parado en la casa de él. Acá hay una pintura de Arán, inclusive era un buen artista plástico, que es un alto en la noche. Hay un grupo de 3 gauchos, y está el clásico luz de los claroscuros, de las pinturas así, que hay un haz de luz
que es el fogón que habían hecho los gauchos, ellos tres arrodillados y mateando, y todo lo demás oscuro, y lo único es la Cruz del Sur en el cielo, de un color es el más oscuro, es el del pasto donde ellos están sentados, y el cielo ya de un color como ya de haberse ido el sol, pero oscuro también, aunque no tanto como el pasto. Es un cuadrito chiquito que está en la biblioteca. Una lástima que no pude ir allá porque los soldados de ahora de San Martín, que de San Martín no tienen nada, ni de los gauchos, porque ahí los que peleaban eran gauchos. Claro. Lo mismo Güemes, eran todos gauchos, no había ningún muchacho pistía ahí. Claro, sí. Ahora dicen que la gran habilidad de Güemes fue que él en los salones era todo un caballero, pero con sus gauchos estaba a la par de ellos, hasta en el habla, en la forma de hablar, Claro. que era el idioma que tenía que haber sido nuestro, o sea, el idioma de Patoruzú. Embebieron siempre desde chicos en el folclore. Fue la vida de ustedes y la de tus padres. Una vez tu papá ganó un concurso, ¿no es cierto? De Un poesía. 9 de julio. Era una época triste para el país, pero hubo una poesía muy linda sobre el 9 de julio que le hizo tu papá y que No, salió en La Nación. El de 9 de julio era de la abuela, el de 9 de julio. Y mi papá ganó Ocaso, una poesía preciosa que tuvo medalla y demás, que le Decía hicieron Teófilo escritos. Olmos, no, Yo sé que el abuelo tiene una poesía que se llama 9 de julio, que yo la estuve buscando porque le iba a decir hoy a la radio. Esta creo que no se llamaba 9 de julio. Ah, entonces puede ser Y que sea el era abuelo. muy Que larga, sea el muy abuelo. extensa, posiblemente de alejandrinos los ¿Los versos. versos? Y salió, no sé si era en la prensa o en La Nación. Habrá sido en La Bueno. Nación porque mi padre compraba los domingos en La Nación. Entonces la tengo que tener, porque yo tengo todo, lo de mi yo papá, creo que lo de tu papá también, tengo muchas Claro. cosas, muchos escritos Ahora se en manuscrito que me diste vos, yo los tengo todos, porque yo guardo estaba todo. contando de mi padre cuando se Sí. enfermó de quistes hidatídicos y mi padre ya se moría ahí en el regimiento de Azul. Y yo no sé, año 1913, ¿cómo habrán hecho ahí en Azul para llamarle 3 médicos? ¿Habría 3 médicos en Azul? Yo pienso que no. 1913, no había ni caminos. Bueno, alguien se preocupó. Mi padre ya se moría ahí en el regimiento de los quistes hidatídicos que contrajo de algún cocinero que no lavó bien la verdura y andaban los perros. Porque el perro es el único ser, por eso mi padre, los perros, es el único animal que contrae y a la vez perjudica a otros. O sea, come una comida donde haya habido un perro cerca, así, y bueno, mi padre ya se moría. Le llamaron a 3 médicos en el regimiento, todo dentro del regimiento. Entonces, 2 médicos le dijeron, no, esto ya está caso perdido, ni se les ocurra, ni se les ocurra hacer nada. Y un tercero, que nunca supe quién fue, de ese regimiento de Azul, dijo, y vamos a intentar. Mi padre escuchaba todo, porque lo último que se pierde es el oído. Bueno, y te estaba diciendo, se moría, pero ese médico insistió varias veces, no, vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar. Y lo operaron, le sacaron un pedazo de costilla, un pedazo de intestino, no sé qué otras cosas, que ya tenía todo tomado. Y le dijeron que se tenía que ir a un clima muy cálido si no se podía morir. Tuvo que ir a un lugar muy cálido y daba la casualidad que un amigo del padre se iba al Paraguay a inaugurar un hotel de lujo, y no sé si por las cataratas del Iguazú cerca o estaba por ahí. Y ahí tuvo que estar más de un año, un clima muy cálido. Y ahí se repuso un poco y después volvió.